Bueno, parece que terminó, ¿verdad? O tal vez se paró. Pero bueno, más o menos vieron de lo que se trata, ¿verdad? Se hizo un experimento y se les preguntó a las personas de qué lamentaban, quizás no haber hecho o haber hecho. Entonces, el tema de hoy se titula Solo me gustaría volver a empezar. ¿Cuántos de aquí les gustaría volver a empezar? Muchas veces quizás de un fracaso, de algo que ha pasado en tu vida y quizás dijeras, me gustaría volver a empezar, me gustaría no haberlo hecho, me gustaría haberlo hecho de esta manera. Yo creo que todos, al igual que estas personas, todos nosotros tenemos algo, un remordimiento dentro de nuestro corazón que lo traemos diariamente. Pero hoy vamos a hablar sobre de eso y van a ver que Dios es bueno y Dios es grande, y yo creo que Dios quiere que nos liberemos de esos pesares profundos que tenemos en nuestros corazones. Así que, para empezar, ¿a cuántos se les dio un papelito y un lápiz como estos? Los que no tienen, levanten su mano, por favor, y les podemos hacer llegar uno. Ricardo, ¿me ayudas, por favor? Mi hermano Ricardo me va a hacer favor de llenarlos. Entonces, en esa tarjetita, mis hermanos, yo quiero que por favor simbólicamente pongamos algo de lo que quizás estamos arrepentidos, quizás algo que hicimos, algo que no hicimos, algo que nos lamentamos. Así que te invito que durante el sermón, ¿verdad?, tú escribas algo sobre eso, y al último vamos a hacer algo muy bonito, algo simbólico, como te dije hace un rato. Hoy también vamos a estar tomando la Santa Cena, que nosotros como iglesia sabemos que es un día muy, muy interesante, muy importante para nosotros. Así que prepárate, ¿verdad? Si has cometido un error o algo, simplemente lo que tienes que hacer es, ¿verdad?, ponerte a cuentas con Dios. Entonces, hermanos, como les dije, solo me gustaría volver a empezar. Hoy esta tarde estaremos hablando del apóstol Pedro. Los que ya tenemos tiempo, que somos cristianos, sabemos que el apóstol Pedro fue alguien muy, digamos, muy importante en el ministerio de Jesús. Pero, ¿quién era Pedro? Bueno, Pedro era una persona común, como tú y como yo. Una persona que tenía una familia, que tenía un trabajo, que tenía amigos y quizás tenía deudas. Y también tenía suegra, lo dice la Biblia. Entonces, ¿verdad? Ahí se rieron algunos que no les gustó mucho eso, ¿verdad? Pero tenía suegra. Entonces, podemos ver que una persona normal, pero su vida va a cambiar dramáticamente, o cuando un personaje va a llegar hacia él, lo va a convencer, y su vida desde ahí va a ser transformada, va a ser cambiada de una manera muy especial. Podemos ver que por esos lugares, por Galilea, andaba Jesús, y de repente llega a ese lugar y encuentra a Pedro, y empieza su llamado. Le dice: Pedro, desde ahora tú ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. Era al revés, ahora vas a pescar hombres. Y desde ahí podemos ver que Pedro empieza a seguir al maestro y empieza una serie de cosas. Yo me imagino, imagínense, seguir al mismo Dios, caminar con el mismo Dios. Yo creo que tendría que cambiar nuestras vidas, y más cuando lo está haciendo Pedro físicamente. Podemos ver que en el caminar con Jesús, Pedro empieza a ver muchos milagros que Jesús estaba haciendo. En esos días estaba sanando gente, estaba levantando paralíticos, estaba levantando muertos, le estaba dando de comer a muchas personas. Entonces imagínense el impacto que Pedro tenía en su vida. O sea, de alguna manera Pedro cambió totalmente. Pero en el caminar con Pedro, así como vino un cambio en su vida cuando vino el llamado, más adelante también va a cambiar su vida de una manera drástica. Cuando Jesús empieza a decir que tiene que ser entregado, cuando Jesús les empieza a decir que va a tener que ser azotado, y Jesús empieza a decirles todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a suceder. Quizás Pedro no lo pensó mucho, tal vez dijo, bueno, tal vez no va a ser tan drástico, ¿verdad? Y tal vez Pedro no lo tomó tan en serio. Tal vez Pedro dijo, bueno, tal vez no va a ser tan pesado, va a ser leve. Entonces, Pedro, al pensar eso en su corazón, tuvo 3 grandes defectos que te voy a hablar ahorita en esta tarde. Primero, uno de los defectos que tuvo Pedro es que fue orgulloso. Pedro se jactaba que, a pesar de que cuando las cosas se pusieran difíciles, aunque todos los demás salieran corriendo, dice Pedro, ¿sabes qué, maestro? Yo no voy a salir corriendo, yo voy a estar contigo. En otras palabras, Pedro estaba siendo orgulloso. Pedro le dijo, ¿sabes qué, maestro? Incluso soy capaz de ir contigo incluso a la cárcel. Es más, si tú vas a ser muerto, yo voy a morir contigo. Imagínense qué orgullo tenía Pedro, ¿verdad? Podemos ver que la segunda cosa que tenía Pedro era que era falto de oración. Jesús ya le había dicho que Satanás lo había pedido para sacudirlo como trigo. Pero más sin embargo, Pedro también lo tomó a la ligera y le dijo, es mejor que ores, es mejor que te pongas a orar.
Y Pedro, pensaríamos que si te está diciendo el mismo maestro lo que te va a suceder, ¿qué es lo que haríamos? Ponernos a orar. Pero más sin embargo podemos ver que Pedro se puso pero a dormir. No le hizo caso al maestro. Entonces podemos ver que fue falto de oración. Otra cosa que tuvo Pedro es que se sentía autosuficiente. Pedro trataba de seguir al maestro con su propio poder y sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, en su propia sabiduría y en sus propias capacidades. Pedro no se estaba dando cuenta que en esto él estaba cayendo en una arrogancia, en una falta de oración y que él se sentía autosuficiente. ¿Se ven ustedes que muchas veces nosotros, al igual que Pedro, tenemos esos momentos como él los tuvo y después de eso tuvo unos grandes remordimientos? Igual que Pedro, nosotros tenemos remordimientos muy profundos en nuestro corazón. Muchas veces cuando cometemos errores, caemos en lo mismo que Pedro. Y podemos ver que más adelante se empieza a cumplir, ¿verdad? De lo que Jesús le había dicho a Pedro. Empecemos a ver. Vemos que Jesús le dijo que le iba a negar 3 veces. Pedro no lo creyó. Pero más sin embargo, podemos ver a la luz de la palabra que eso fue lo que sucedió. Vayamos a Lucas 22, 54, 57. Aquí es donde empieza la negación de Pedro y donde empieza a cumplirse la palabra que Jesús le había dicho. Dice, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era un seguidor, ¿qué dice? De Jesús. Pero Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. En otras palabras, podemos ver que Pedro empieza a negar al maestro y esto le va a traer una serie de problemas más adelante. Miremos la segunda negación. La segunda negación la encontramos en Lucas 22, 58. Dice, después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. Y contestó, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Jesús y sus discípulos, hermanos, tuvieron un ministerio tan, pero tan grande, tan visto. A Jesús lo seguían cientos y miles de personas. En otras palabras, por más que Pedro se negara y dijera, no lo conozco, ya lo habían visto. Andaba por todas las regiones. Es más, de hecho, Pedro fue uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. O sea, en otras palabras, no podían negar que se habían dado con él. Mas, sin embargo, él estaba cayendo en este error. Y vamos a entrar a la tercera negación. La encontramos en Lucas 22, 59 al 60. Dice, alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de lo que hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Pero fíjate hasta dónde llega Pedro a negar al maestro, que en Marcos 14:71, fíjate lo que se atreve a decir Pedro, dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que me hablan. Imagínense hasta dónde estaba llegando Pedro. Y esto obviamente lo llevaba a un gran pesar en su corazón, lo llevaba a meterse en más problemas. Pedro anteriormente había dicho ciertas cosas que no iba a hacer, pero más sin embargo estamos viendo que está haciendo todo lo contrario. En otras palabras, Pedro había hecho promesas que ahora no estaba cumpliendo. Hablaba de valor, pero ahora estaba demostrando cobardía. Declaraba devoción, pero ahora estaba demostrando deslealtad. Pedro se encuentra en todas partes en el Nuevo Testamento. ¿Sabías tú que ningún discípulo habló tanto con Jesús como lo fue Pedro? Ningún discípulo confesó quién era Jesús, pero Pedro sí lo hizo. Ningún discípulo fue reprendido tan fuertemente con Jesús, ningún discípulo fue reprendido tan fuertemente por parte de Jesús como fue con Pedro. Sin embargo, Jesús se dirigió a Pedro con palabras de bendición, palabras de aprobación. Pedro fue el líder de los 12 discípulos de Jesús. Pedro era uno de los 3 amigos más cercanos de Jesús. Pedro fue la única persona en la faz de la tierra con el valor, con la fuerza y la fe para caminar sobre las aguas. Ahora, te pregunto algo. ¿Quién es Pedro? ¿Sabías tú que muchas veces tú y yo somos Pedro? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, hermanos, usted y yo también, al igual que Pedro, defraudamos al maestro. Cuando muchas veces hacemos compromisos con Cristo y la verdad, la mayoría de veces no los cumplimos. Cuando negamos conocer a Cristo por miedo a lo que dirán las demás personas.
cuando dañamos la reputación del Señor, cuando nos equivocamos grandemente y no podemos solucionarlo. Estos son sentimientos terribles, sentimientos que nos llevan, o más bien dicho, que acarreamos todos los días de nuestra vida. Pero todos nosotros, hermanos, podemos aprender mucho de Pedro. ¿Saben por qué? Porque somos tan parecidos a él. Porque si somos honestos, ha habido momentos en que tú y yo hemos negado a Jesús. Y me puede decir, hermano, pero ¿cómo es que hemos negado a Jesús? Sí, muchas veces no lo decimos verbalmente o literalmente, pero muchas veces con nuestros hechos estamos negando que somos seguidores de Cristo. Y te quiero hablar de 3 cosas que muchas veces decimos no conocer a Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó 3 veces? Ahorita le voy a hablar de 3 cosas que muchas veces hacen que nosotros neguemos al Maestro. Primero, con nuestro comportamiento. Muchas veces nos comportamos como si en verdad no fuéramos cristianos. Muchas veces nos comportamos como si en verdad no conociéramos a Jesús. No lo estamos declarando, pero nuestro comportamiento está demostrando lo contrario, que en verdad nosotros no somos discípulos de Jesús. Cuando nuestro comportamiento tendría que ser distinto. Nuestro comportamiento tendría que declarar que no somos cristianos, y no porque nosotros lo decimos, sino porque nuestros hechos demuestren que nosotros somos seguidores de Cristo. Pero lamentablemente muchas veces es todo lo contrario. Muchas de las veces la gente se entera que somos cristianos, ¿saben por qué? Porque nosotros les decimos. No tanto por nuestros propios hechos que digan, wow, esta persona yo creo que es cristiana. No, muchas veces porque les decimos y les dices, no, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? O sea, a veces ni saben ni qué iglesia vamos. Entonces, nuestro comportamiento muchas veces declara que no lo conocemos. Otras de las veces es mediante las palabras. Muchas veces nuestro vocabulario no es el adecuado, y eso demuestra que nosotros en realidad no estamos siendo discípulos de Jesús. Cuando dañamos la reputación de otra persona, cuando hablamos mal de otra persona, ahí estamos declarando que en verdad no lo conocemos. No, dice la Biblia que nosotros debemos dar palabras de bendición. Dice la Biblia que en Santiago que en nuestra lengua está el poder de la vida y la muerte, y del que la ama comerá de ella. Entonces nuestras palabras tienen que de alguna manera reflejar a quien usted y yo seguimos, a quien usted y yo servimos. Pero muchas de las veces es todo lo contrario, y es triste y es lamentable. Otras de las veces, cuando nosotros declaramos que en realidad no conocemos al Maestro, es cuando somos deshonestos. Cuando de repente vas a la tienda y de repente te dan un cambio de más, y tú en vez de decirle, ¿sabes qué? Mira, no es, me diste de más, no, bendición de Dios, y nos lo llevamos. No tiene que ser así. Tenemos que demostrar que somos seguidores de Cristo. La Biblia dice que somos sal de esta tierra, somos luz de este mundo. La Biblia dice que una luz no se puede poner debajo de una almohada. Se tiene que reflejar que somos nacidos de nuevo y que en realidad amamos a Cristo. Pero muchas de las veces sucede todo lo contrario. Tantos problemas, tantas cosas hacen ver que en realidad no somos verdaderos discípulos. Así que mucho cuidado con eso. Y esas son cosas que muchas veces nosotros provocamos y por las cuales muchas veces nosotros demostramos que no somos cristianos. Ahora te voy a hablar de 3 cosas por las cuales muchas veces suceden en la vida, y eso muchas veces hace que nosotros nos alejemos de Dios y no regresemos a Él. La primera cosa, cuando alguien te defrauda. O más bien dicho, cuando alguien te miente. Muchas veces es tanto el pesar que en vez de acercarte a Dios, tú te alejas de Dios. Yo recuerdo que hace tiempo cuando estábamos en la 12, en la iglesia 12, bueno, no en la iglesia 12, en la iglesia, en la calle 12, era Fuente de Vida. Estábamos con nuestro pastor René. Yo recuerdo que el pastor René y algunas personas hicieron algunas remodelaciones en ese edificio. Recuerdo que el pastor estaba emocionado porque había pláticas de tal vez nos iban a dejar el edificio. Pero bueno, resulta que al final de cuentas fueron desleales y no sucedió así. De repente, pastor se encuentra en una situación donde ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a suceder? ¿A dónde íbamos a ir? Y nos habían dado meses para salirnos de ahí. Y se había invertido cierta cantidad de dinero. Mas, sin embargo, yo recuerdo que ese día la posición de pastor yo recuerdo bien esas palabras que dijo: la iglesia no se cierra. No importa dónde vayamos, pero la iglesia no se va a cerrar. Vamos a seguir adelante, Dios va a suplir. Y yo recuerdo que con Ricardo bajaban a Ogden entre semana y buscaban edificios, y de repente no, pues están muy caros, que no reúnen los requisitos para que nos reunamos, y una serie de cosas. Yo recuerdo bien esos días cuando eran los servicios los viernes. Yo recuerdo que pastor se paraba y decía: ¿saben qué? Algo bueno viene a nuestras vidas. Tiene algo mejor el Señor para nosotros. Y de repente, pues honestamente yo sí miraba las cosas más difíciles que él.
Pero más sin embargo, él se mantuvo en fe. Él creyendo en Dios. Yo recuerdo que esos viernes llegaba, pastor, se paraba en el púlpito y decía: hermanos, ¿qué les parece? Oremos por esta iglesia, oremos por el pastor que va a venir a esta iglesia, oremos por la gente que va a venir a esta iglesia, oremos para que esto sea de bendición para ellos, que todo lo que hicimos sea de bendición para ellos, porque son nuestros hermanos. Yo recuerdo bien esas palabras de pastor. Y de repente se nos abre una puerta en Alpine. Y ahora, hermanos, no tan solo tenemos una iglesia, no tan solo por creerle a Dios y no alejarse de Él, porque el pastor pudo haber dicho: bueno, porque cierre la iglesia y que las ovejas se vayan a otras iglesias y busquen. Eso sería como prácticamente alejarse de Dios. Pero el pastor se mantuvo firme y dijo: sabes que no, la iglesia va a seguir. Y hoy podemos ver que tenemos hasta 2 campus. Y les digo algo, yo creo en Dios, que todas las iglesias que tiene Alpine en inglés, va a haber también grupos hispanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es creerle a Dios y no alejarse de Él, no importando la situación, no importando la circunstancia, mantenernos firmes, porque Dios tiene la recompensa. Otra de las cosas que muchas veces hacen que nos alejemos de Dios es cuando tienes un llamado y tu llamado es frustrado. Cuando te frustras y dices: hijo, es que no salió como yo quería que saliera. Y es que no, yo quería hacerlo de esta manera, pero no me salió. Y muchas veces la gente se frustra y en vez de meterse más con Dios, en vez de acercarse más a la iglesia, ¿saben lo que hacen? Se alejan. Yo recuerdo también lo mismo cuando llegué a la 12 con el pastor. Recuerdo que unas semanas después, pastor me dijo: oiga, hermano, ¿y usted qué le gustaría hacer? Y yo me acuerdo que le dije: pastor, a mí me gustaría predicar. Y me dijo: ¿sabes qué? Ok, yo te puedo enseñar. Y recuerdo que nos reuníamos un grupo en su casa. Él nos enseñaba lo del bosquejo y nos enseñaba una serie de cosas. Pero sí, obviamente él me dijo: mira, hijo, yo les puedo dar a ustedes cómo hacer un bosquejo, pero la unción, ustedes tienen que tener un encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo, para que de alguna manera vaya ese respaldo con ustedes. Y bueno, recuerdo que llegó el día cuando tenía que subirme a predicar en Riverdale. Y recuerdo bien ese día, hermano. Yo iba preparado, emocionado, con nervios, como hasta todos los domingos. Bueno, no todos los domingos, pero cuando me toca predicar, hermano, yo me subo con los pies temblando todavía, pero Dios, yo sé que va a terminar la obra en mi vida. Pero yo recuerdo que ese día me subí, hermanos, no les miento, 10 minutos y el sermón se me fue. Y yo ya no sabía qué hacer, despedí a la gente. Pastor subió a repredicar lo que yo había predicado. Y la verdad, yo me fui a la parte de atrás, triste. Y los que han predicado saben de lo que les estoy hablando, que no es fácil. Me fui a la parte de atrás y de verdad, yo honestamente sí me quebranté. Yo le decía: Señor, pero yo traté y tú sabes que yo puse todo mi esfuerzo, pero las cosas no salieron igual. Y yo recuerdo que ese día terminó el sermón, hermanos. Y recuerdo que en esa ocasión encuentro a pastor me da un abrazo y me dice: hijo, bien hecho. ¿Qué sermón te aventaste? Y yo sabía que no. Yo sabía que no había sido así. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo sí creo que fue de parte de Dios. Yo cuando pastor me abrazó, yo sentí que Dios me estaba diciendo: siga adelante, porque mientras más errores tú tengas, más vas a depender de mí. Cuando más nervioso te pongas es porque más vas a depender de mí. Porque cuando tú ya no tengas nervios y tú ya no te dé vergüenza ni nada, entonces vas a ser tú. Entonces yo me acuerdo que ese día dije: Señor, tiene razón, le voy a seguir. Y tal vez no soy el mejor predicador, yo sé que les gusta más como predica Ricardo, pero ahí estoy, que ya estoy llegando a su nivel, estamos echándole ganas, ¿verdad? Pero estoy estoy echándole ganas y no dejarme vencer. ¿Qué te quiero decir con esto en esta tarde? Que si tú tienes un llamado de parte de Dios, no te des por vencido. Sigue adelante, sigue trabajando. Es cierto, muchas veces nos frustramos, las cosas no salen como tienen que salir, a veces cometemos muchos errores. Mira, si tú me preguntaras cuántas veces me ha tenido que jalar las orejas del pastor, han sido 2 o 3 veces. Y saben, y he tenido que aguantar, y he tenido que crecer. Entonces, si tú tienes un llamado, no te detengas, sigue adelante, sigue. Pero hermanos, que he cometido errores, todos hemos cometido errores. Y no tan solo errores, horrores muchas veces, de los cuales a veces nos arrepentimos. Y ahora, ¿quieres que sea más bíblico? Ok, voy a ser más bíblico. ¿Se acuerdan de David? David cometió adulterio. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés mató a un egipcio. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo mataba a los cristianos. Y sabes una cosa, Dios los usó de una manera muy especial. Es por eso que hoy en día sus nombres están plasmados en la palabra de Dios, porque no se dieron por vencido, siguieron adelante. Así que yo te invito, sigue adelante, sigue trabajando. Vas a cometer errores, pero sabes una cosa, lo que yo sí creo, que Dios
te va a llevar y me va a llevar a ser ese varón que Él quiere que tú seas y que yo sea. ¿Sabes por qué? Porque tu llamado que tú tienes de parte de Dios es un llamado irrevocable. En otras palabras, que el último segundo que tú tengas de vida, así te estés muriendo, te vas a recordar que tú un día tuviste un llamado. Eso te va a alcanzar todos los días de tu vida. Así que es mejor que hagas caso. Ponte a cuentas con Dios y sigue con Él, sigue trabajando. Entonces mucha gente muchas veces se aleja de Dios por eso, porque se frustra, porque tiene un llamado y de repente las cosas no salen como ellos quieren y se dan por vencidos. No, recuerda, el trabajo no es tuyo, el trabajo es de Dios. Tú haz lo que tú tengas que hacer humanamente hablando y Dios va a hacer la otra parte. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa por las cuales muchas veces la gente se aleja de Dios o se separa de Dios, y yo creo que esto es una de las cosas más difíciles que le puede pasar a un ser humano cuando pierdes a un ser querido. Cuando alguien muere, ya sea un hermano, un primo, la mamá, el papá. Creo que son momentos bien, bien difíciles, pero ¿sabes? Son momentos en que tú te tienes que mantener agarrado de la mano de Dios. Yo hace tiempo conté un testimonio sobre mi hermano, un hermano que usó drogas desde muy pequeño. Marcia y Blanca lo conocen porque yo tenía 1 año, ellos ya tenían como 15 y me cuidaban, entonces ellos bien que se acuerdan. Ellos conocieron bien a mi hermano. Este muchacho empezó muy temprano en el alcoholismo, la drogadicción, y él tuvo una familia, tuvo un hijo y tuvo una esposa. Lamentablemente él maltrató mucho a la esposa, entonces la esposa después se fue y lo dejó de ver como de 17 años, más o menos, yo creo. Ya no supieron nada de él. Mi hermano siguió tomando. Cuando tú hablabas con él, él se empezaba a reír y actuaba como loco, la verdad, mi hermano. Es más, de hecho, hace un momento, cuando estaba viendo el sermón, allá arriba Cindy, la esposa de Félix, estábamos pasando los puntos y apareció la foto de mi hermano, porque un día yo la puse aquí. Porque un día Dios lo alcanzó, un día él quiso tener un cambio en su vida. Y él dijo que quería cambiar. Entonces mi mamá me dijo, ¿cómo ves, hijo? Y bueno, total, pasó el cuento tan largo, lo llevaron a un centro de rehabilitación cristiano. Entonces mi mamá estaba bien contenta. Me acuerdo que un día me habló y me dijo, hijo, ¿sabes qué? Mira, tu hermano habla diferente, es diferente. Estaban bien contentos. Una ocasión me acuerdo que en la tarde mi hermano llega a la casa de mi mamá y le dice, mi mamá le dice, ¿qué haces aquí? Y dice mi hermano, bueno, es que ya no estar en el grupo. Pero ¿cómo? Tienes que seguir. Y empezó a hablar con él. Mi hermano no quiso, se fue a la casa. Mi mamá pensó que iba a ir a tomar o que iba a hacer ciertas cosas, a drogarse, porque ya usaba cemento para drogarse, PVC, no sé cómo se llama. Y dijo, seguramente va a ir a hacer eso. Bueno, resulta que en la tarde mi mamá recibe una llamada y era de su pastor. Y su pastor le dijo que ya había regresado nuevamente al grupo. Entonces después yo tuve la oportunidad de hablar con él y dije, carnal, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo? Y me empezó a explicar que recibió una llamada, que le dijeron que fuera a ver a su esposa, bueno, que a su esposa, a su hijo, y que fuera para allá. Entonces mi hermano fue por eso que se había salido. Algo que yo te voy a ser honesto. Blanca y Marcia saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque mi hermano se había desconectado prácticamente de la sociedad, porque pues nadie quería ser amigo de él. Entonces era imposible que alguien humanamente le hubiese hablado. Entonces resulta que esta persona le habló, le dijo que fuera a la casa. Cuando llegó a la casa de la suegra, le dan la noticia que la mujer de él, la que había sido mujer, había muerto. Entonces obviamente él sabía el trato que le había dado y le cayó un pesar en su corazón. Entonces cuando él regresa al grupo, empieza a decir que él iba a echar ganas, que iba a crecer, que iba a aprender de Dios, que porque quería ayudar a su hijo, que ahora la mamá había muerto y que entonces ahora él sí iba a ser responsable del hijo. Pasaron 2 semanas aproximadamente y mi mamá recibe una llamada en la mañana. Resulta, hermanos, que a mi sobrino, él tenía 20 años, 21 años tal vez, Blanca, bueno, porque yo también lo conozco, por eso le pregunto, le dieron, lo balacearon y lo mataron. Entonces, de alguna manera, sabíamos que eso le iba a afectar a mi hermano. Eso tiene aproximadamente como 2 meses aproximadamente. Sabíamos que eso le iba a afectar a mi hermano, la muerte de su hijo, porque era lo único que ya él tenía prácticamente. Entonces mi mamá entró en un dilema, le decimos, no le decimos. Yo le di un consejo, no muy bien lo quiso tomar. Le dije, bueno, hagamos algo, hable con su pastor y su pastor va a saber darle un buen consejo. Total, la idea es que habló con su pastor, decidieron decirle. Hablaron con él y dijeron, ¿sabes qué? Lo que había sucedido. Mi hermano aparentemente tomó las cosas con calma. Yo hablé con él, le hice ver las cosas. Aparentemente se miró que estaba bien, pero resulta que duró quizás 15 o 20 días en el programa y se escapó.
Se fue del programa. Hasta la fecha, mi mamá de repente le habla por teléfono a ella, y él no quiere que nadie sepa dónde él está. ¿Qué te quiero decir esta tarde? Que esta situación que ocurrió con mi hermano hizo que se alejara de Dios, que se separara de Dios. Claro, yo sé que es una situación muy difícil, pero sabe, yo sí creo en Dios, que Dios me va a dar la oportunidad de hablar con mi hermano y decirle, ¿sabes una cosa, carnal? Tal vez te fue mal, pero regresa a Dios. Dios te está esperando. Solo vuelve a empezar, solo vuelve a comenzar. Y sé que un día de eso lo voy a hacer, porque yo sí creo en algo, que la obra que empezó Dios en la vida de mi hermano la va a terminar. Lo creo firmemente. Así que si tú has pasado una situación así, yo te invito a que te levantes, sigamos adelante, sigamos trabajando, y que eso no haga que tú te separes de Dios. Después de todos los acontecimientos con Pedro, podemos ver que Pedro, después de ver todo lo que había sucedido, las negaciones, regresó al mar de Galilea, regresó nuevamente a pescar, lo que Pedro sabía hacer. Y yo me imagino que cuando a Pedro lo miraban, tal vez la gente decía, mira, y no que no iba a negar a Jesús, y mira, no que hasta la cárcel. Imagínense con lo que tuvo que vivir Pedro, el gran pesar en su corazón. Después de ahí, un día en la mañana fue a pescar, y se le acerca nuevamente el personaje y le dice, avienta la red a la derecha. La Biblia dice que cuando escucha esa voz, su creación, esos peces se fueron a esa red, pesaban tanto que igualmente no la podían sacar del mar. Yo me imagino, hermano, que cuando Pedro mira este acontecimiento, dice, permíteme un momento. Esto solamente la puede hacer alguien. Esto solamente la puede hacer mi maestro. Solamente lo puede hacer Jesús. La Biblia dice que cuando Pedro mira ese acontecimiento, se avienta al agua y empieza a nadar fuertemente a la orilla. Yo me puedo imaginar, hermano, que cuando él iba caminando, o más bien dicho, iba nadando para la orilla, yo me imagino que en el caminar, el diablo le iba diciendo, ¿para qué vas? Eres un hipócrita, mira lo que hiciste, cómo lo negaste, mira esto, mira el otro, no tiene caso que llegues, no sé qué va a hacer contigo, pero sin embargo, Pedro se mantuvo firme, llegó a la orilla donde estaba el maestro. Yo me puedo imaginar que cuando Pedro llega enfrente del Señor, no le puede voltear a ver el rostro, porque imagínate, después de que le fallas a alguien, ¿cómo tú lo puedes voltear a ver a los ojos? Es imposible. Y dice que el maestro le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que le dice, sí, maestro, te quiero. Pedro lo había negado 3 veces, ahora 3 veces le va a preguntar Jesús. La segunda vez le dice, Pedro, ¿en verdad me amas? Y yo me imagino que en el corazón de Pedro pasaban tantas cosas que quizás decía, maestro, ¿por qué me torturas? Tú sabes que te amo, Señor, ¿por qué? Yo imagino que eso cabilgaba en su corazón. Viene la tercera vez y le dice, Pedro, ¿en verdad me amas? Yo me imagino que en ese momento Pedro no puede aguantar ni soportar más, se le avienta los brazos y le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te he fallado, tú sabes que he cometido errores, pero tú sabes que jamás te he dejado de amar, siempre te he llevado en mi corazón, tú siempre has sido el primero en mi vida. Podemos ver que después de que Jesús le dice eso a Pedro, le dice, ok, entonces si me amas, apacienta mis ovejas.